darte gloria esta mañana, Señor. Oh, cuán hermoso eres, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Oh, cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria,
música del cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Tu nombre. Amén, hermanos. Vamos a tener un tiempo de meditación en la palabra. Nuestro querido hermano Johnny tiene una carga en su corazón por transmitir hoy su palabra. Ha tenido un pequeño percance, pero en unos momentos va a estar por acá y poder transmitir lo que el Señor ha puesto en su corazón. Vamos a compartir de la vida de Esther un momento. Cuando vemos en la palabra, en la Escritura, toda esa bendición, toda esa bondad de Dios para nuestras vidas, todo aquello que el Señor tiene preparado para revelarnos a nosotros, entonces la palabra hace vida y nos muestra ese fundamento, trae un gozo especial y la transformación de nuestras vidas, ¿no? Pablo, cuando estaba haciendo defensa del Evangelio, hablaba de la justicia de Dios, hablaba del perdón de los pecados, pero también hablaba de un punto central, el dominio propio. Entonces, ¿cuánto dominio propio tenemos como hijos de Dios? Va a ser cuánto conocemos la palabra y cuánta relación tenemos con el Señor. Amén. Ahí viene el dominio propio, si no el hombre no tiene dominio propio. Ante las circunstancias, el hombre se mueve de una manera muy inestable. Pero cuando la palabra profundamente toma lugar en nuestra vida, entonces aquello crea una nueva forma de vida, una nueva forma de conducirnos. Por eso la palabra es viva, eficaz, poderosa. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todas sus historias hacen que nosotros veamos una realidad actual para actuar. Entonces, cuánto bien nos hace ver todos estos episodios y recordar que así es la realidad, así el Señor lo ha diseñado y ahora somos sus hijos. Somos su especial tesoro, por tanto Él nos va a revelar. Él anhela revelarnos. El asunto es cuánto buscamos de aquello, cuánto nuestro ser anhela de sus bendiciones. Y acá hay un pasaje muy interesante en la vida de Esther. En el capítulo 3, capítulo 3, acá comienza una historia fantástica. La vida de Esther, la vida de Mardoqueo, la vida de Amán, la vida del rey. Y está habiendo una conspiración y en el versículo 2 dice la palabra, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque él así había ordenado al rey en cuanto a él. Pero Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba. Qué interesante. O sea, cómo la identidad de nuestras vidas comienza a manifestarse. Aquí había un momento de tensión, ellos lo han vivido, como también ahora nosotros vivimos momentos de tensión, de circunstancias. Quienes viven en la administración pública, a veces
las obligaciones que les imponen, hermanos, estoy hablando de hermanos, que les imponen contra la fe, y cómo actuar en ese momento. Y yo la verdad tengo lindos testimonios de hermanos que han enfrentado, así como en este caso Mardoqueo. Él no se inclinaba, él sabía dónde apuntaba su vida. Y es hermoso escuchar testimonios de hermanos que realmente en su corazón prodigan de esta verdad y enfrentan con valentía, con la certeza que Dios los va a ayudar, que Dios ha puesto esa circunstancia aún para que el Evangelio sea propagado en medio de esa relación que se tiene en los trabajos o las circunstancias familiares. Entonces, qué importante, ¿no es verdad? Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba. Ahora, saltamos al versículo 8 y dice la palabra: y Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos y no guardan las leyes del rey. Así que no conviene al rey dejarlos vivos. ¿Qué tal, hermanos? Qué tremendo, ¿no? Hay un pueblo diseminado en las provincias. No guardan las leyes del rey. Hermanos, qué visible es nuestra vida. Qué visible es el ser cristiano cuando estamos en un lugar, porque transmitimos luz. Al menos eso es lo que la palabra dice, y el testimonio de nuestras vidas, ¿no es verdad? Es un pueblo diferente. Allá en la cárcel, cuando compartimos la palabra, vemos una iglesia fuerte en los lugares donde nos toca ir a dar el evangelio, pero aquí en la posta, en el penal de San Pedro, vemos una evidencia de una iglesia que manifiesta estas bondades del reino. Entonces nosotros tenemos otros principios, ya no nos guiamos en los principios culturales o en las tradiciones de los pueblos, somos visibles. Por eso la palabra dice que esta luz no puede estar en un lugar bajo que no se ve, tiene que estar en un lugar alto, visible. Nuestra forma de pensar ha cambiado radicalmente desde que el Señor ha tocado nuestras vidas. No participamos de N situaciones culturales que además siempre están ligadas a la idolatría en cualquier parte del mundo, y nosotros conocemos en la nuestra. Vamos contra toda situación que contradiga la moral del Señor y enfrentamos aquello porque sabemos cuánto el corazón de Dios está lastimado por lo que hoy está aconteciendo con toda esta transformación de ideas. Entonces es un pueblo visible, hermanos, somos un pueblo visible, amén. Nuestras costumbres, nuestras leyes, nuestra forma de pensar es totalmente diferente, totalmente diferente. Yo recuerdo cuando conocí al Señor el año 77, me tocó en la época de carnavales, cercano a carnavales, y no había así como ahora congregaciones tan amplias y donde uno pueda estar. Entonces conocía muy pocos hermanos, pero el día martes de carnaval había challa y nadie me comentó de aquello o nos compartieron. Pero fue el Espíritu que mostró que yo ya no debía estar en aquello. Y fue un momento difícil con mi familia, pero el Señor fue vencedor, ¿no? Él fue más fuerte, ¿no? Y ahí comenzó también a ser transmitido el Evangelio, porque ese es el punto. Tenemos otras leyes, otra forma de conducirnos. El Espíritu Santo es celoso en nuestras vidas. ¿Qué transmitimos entonces? Luz. Luz en las tinieblas. Luz en los lugares donde la idolatría impera. Por eso es que Amán se da cuenta de esta situación y fíjense lo que dice al final. No guardan las leyes del rey, así que no conviene a él
dejarlos, ¿qué dice? Vivos. ¡Qué terrible! Aún con señal de muerte, y esto era tan real. Y no eran dositos, ¿no? Un número enorme de personas que iban a morir. En el capítulo 4, vamos a saltar un poquito. Versículo 1 dice: cuando Mardoqueo supo todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza, y salió por la ciudad lamentándose con grande y amargo clamor. Y llegó hasta la puerta del rey, porque nadie podía entrar por la puerta del rey vestido de cilicio. Y en cada una de las provincias y en todo lugar donde llegaba la orden del rey y su decreto, había entre los judíos gran duelo y ayuno, llanto y lamento, y muchos se acostaban sobre cilicio y ceniza. Qué interesante, hermanos, que cuando hay una situación difícil, podamos nosotros, hermanos, apartar, o sea, nuestra vida está apartada para el Señor, obviamente, como está en el caso de Mardoqueo, visible, pero qué importante es que en el momento propio que estás pasando por una situación, aún apartes mayores tiempos de búsqueda al Señor, porque ahí vas a encontrar la victoria, como luego la vamos a ver, la victoria que fue tan evidente. Pero acá, ¿qué dice? Con ayunos. En esta parte, yo reparo, ¿no? Gran duelo y ayuno, llanto. Y lo mismo pasaba con Pablo, ¿no? Cómo apartaba lugares en medio de tantas circunstancias, en medio de ladrones y de tanta situación que él vivía, así relata en Hechos. Él apartaba tiempos para buscar al Señor. Ahora, hermanos, está entendido, sobreentendido que cada día apartamos nuestro tiempo y aún nuestra mente está plenamente de Él. Pero hay momentos en que debemos saber ser sabios y apartar para que Dios nos dé una dirección más prolija, ¿no? Más dedicada a la situación que estemos viviendo. Entonces, ¿qué dice el versículo 4? Vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y se lo comunicaron. Y la reina se angustió en gran manera y envió ropa para que Mardoqueo se vistiera y se quitara el cilicio, pero él no la aceptó. Acá había un momento ya muy especial. Muchas veces nos comentan de algún problema y nosotros no estamos tan inmersos en ese problema o en la vida de alguien que nos ha contado que está pasando por un momento. Y aquí comienza a ser cuestionada Ester. Así el Señor lo hace con nuestras vidas. Cuando estamos un poco livianos, un poco impávidos, un poco como que no se puede, déjalo nomás. Pero ese no es el reino de Dios. Y este pasaje, hermanos, es tan importante para nuestras vidas, tan importante para conocer cuál es la voluntad del Señor. Aquí está habiendo ya un problema gravísimo, ¿no? Y está mandándole a Mardoqueo una forma de decirle, ya, tranquilo, con esto, esta situación va a pasar. Pero vamos al versículo 11. Dice, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al rey en el atrio interior sin ser llamado, él tiene una sola ley, que se le dé muerte a menos que el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ir al rey por estos 30 días. Ay, hermanos, este pasaje 11, subrayémoslo todos, es ¿cómo podríamos decir? Es la debilidad frente a las circunstancias. Es la debilidad natural que podemos tener frente a una situación, todos, absolutamente todos. Esta es la situación que se nos presenta y como en este caso, no hay caso, no se puede. Él ha determinado de esta forma. Es difícil hacer cambiar esta situación. Comodidad absoluta.
Estar en esa comodidad puede realmente llevarnos a tener momentos demasiado difíciles. Y en ese caso, así está Esther. Así Esther está en su corazón. Esto no es posible. Esta situación difícilmente se la cambia. ¿Habrá algo imposible para Dios, hermanos? ¿Habrá algo imposible en las circunstancias que vivimos? Somos hijos de Dios. Dice que su presencia toma. Ustedes ya no son propios, así nos dice el Señor, son míos. ¿No es verdad? ¿Cuánto usamos cuando estamos aún en un velorio? ¿No ve? Ha ido a preparar moradas y Él se recogerá a sí mismo, imagínense. Su identidad ya está en nuestra vida, su presencia, el Espíritu de verdad, el que nos ha sacado de las angustias de este mundo, ya está funcionando en nuestro ser. Y eso es lo que está pasando acá. Por eso ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo que Dios no puede hacer? Entonces, ¿a dónde apunta Mardoqueo? Mardoqueo apunta a decirle a Esther, todo se puede en Él. Enfrenta esta situación. Sé valiente en una palabra. No te quedes con que hay un dictamen. Así tiene que ser. Ahora, ¿y qué aflora, hermanos? Nuestras rodillas. Y esa es la parte más débil, tal vez, que se presenta en circunstancias. Por eso es que el no puedo, el no se puede, predomina más y no vemos victoria del Señor. Y este libro de Esther nos tiene que llevar y meditar de una manera profunda, que sí hay victoria cuando apartamos nuestros tiempos, cuando su presencia es mayor. Aquí está el dictamen. Ahora, Mardoqueo va a jalar orejas. ¿No te pasa, hermano, que a veces alguien te jala? No, gloria a Dios por eso, ¿no es verdad? Que te hace ver una realidad, o un hermano que te muestra cómo debes actuar. Dios usa Mardoqueos, gloria a Dios, amén. Dios usa personas, ¿no? Y bueno, cuando el Señor se acerca de esa manera a tu vida, tienes que ver qué te está hablando el Señor, ¿no? Difícilmente nos vamos a estrellar frente a un mensajero que nos trae una noticia que no sea muy buena. Él no es el culpable, ¿no? No vamos a ir contra él. Entonces, Esther está siendo reflexionada y en el versículo 14 dice, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Qué preguntita que le hace, ¿no es verdad? Qué preguntita que le hace, qué manera de hablarle profundamente al corazón de esta mujer, ¿no? Que estaba en una posición tan importante, ¿no? Para poder lograr el cometido que tenía. Y vamos a ir al versículo 16 del capítulo 4. Y a este punto quiero llegar antes de pasarle el micrófono a Johnny. Esta es la parte, hermanos, sobresaliente. Fíjense, esto es cuando te han llamado la atención o el espíritu te ha redarguido y tú tienes que enfrentar la situación. Ahí dejas de ser liviano, ahí te das cuenta de la gravedad de la situación. Cualquiera sea, hermano, sea en una oficina pública, en tu casa, en donde estés o en algunas circunstancias que te vaya a tocar. Recuerda lo que pasó con Esther. Recuerda que esa tibieza que estaba teniendo ella fue realmente jalada en las orejas para que ella se ponga delante de Dios. Y este versículo 16, subrayenlo también y guardemos en nuestro corazón. Dice la palabra, ve y reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. No coman ni beban por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. Y si perezco,
Ya perezco, pero estoy en las manos del Señor. Amén. Esa es la actitud. Entonces, 3 días se quitaron todos los manjares. Esther entendió la importancia de buscar a Dios. Dice, la ley dice que no puedo, pero veremos qué dice el Señor, ¿no es verdad? Y dedica ese tiempo con sus doncellas a ayunar, a clamar al Señor. Toda la victoria que se ve después del capítulo 4 es toda la victoria de haber encontrado al Señor. ¿Cómo iba a mover el Señor esta situación? Y siempre que busquemos al Señor, siempre que nuestras rodillas y nuestro corazón esté dispuesto, vamos a encontrar la respuesta del Señor, la fortaleza en cualquiera sean nuestras circunstancias. Esther jamás se le hubiera ocurrido que Dios le iba a quitar el sueño al rey. Imagínense. Y ahí fue a leer las crónicas y se dio cuenta quiénes eran estos 2 terribles, los cuales después pasaron a la horca. Entonces, hermanos, Dios obra de una manera sobrenatural. Somos sus hijos. ¿Cuánto perdemos si nuestras rodillas no están? Yo digo rodillas, obviamente, en nuestro corazón, delante de Él, en cualquiera. En el día común estamos caminando, es con Él. Pero hay muchas veces que tenemos que apartar un mejor tiempo para buscar de Él una relación, una circunstancia mejor para poder enfrentar y con la fortaleza del Señor. Amén, hermanos. Así que haya buen aliento en nuestro corazón y esta actitud de Esther. Ok, listo. No se puede, pero voy a ir delante de Dios. Y ahí se pudo. Ahí cambió la situación. Amén. Muy bien. Johnny, por favor. Amén. Hemos sido edificados con esta prédica, la verdad. Yo la estaba escuchando al venir y muy linda palabra. Y está en la misma línea que lo que Dios puso en mi corazón. Yo tuve un percance antes de salir de mi casa. No van a creer, pero se me perdió la Biblia. Y un predicador sin Biblia no sirve, aunque tenga el mejor mensaje. Entonces busqué por todo lado y no aparecía la Biblia, no era hallada. Y al final encontré, preparando, la había dejado al lado de la silla donde estaba sentado y no se veía, pues. No me acordaba que la había dejado ahí y no estaba a la vista. Pero es bueno el Señor. Él prepara todo conforme a su sabiduría y conforme a su plan. Dios nunca se equivoca. Para Él no hay imprevistos como a nosotros nos sucede. Hoy quería compartir sobre el escuchar la voz del Espíritu Santo. Y lo que Mario ya compartió realmente pues es la importancia de escuchar a Dios. Las circunstancias a veces nos muestran como que no hay camino, no hay por dónde. Pero qué lindo es cuando nos humillamos delante del Señor. Le buscamos con ayuno, con humillación en nuestro corazón y Dios abre el camino, ¿no? Cuando los judíos estaban escapando del faraón, si se acuerdan, llegaron al mar y estaban ahí acampados, eran bastante gente, casi 1 millón de personas y ven a los egipcios, al ejército egipcio viniendo contra ellos y los egipcios dijeron, estos están arrinconados, están acorralados, aquí los acabamos. Y no se olviden que venían después de sufrir 10 plagas en Egipto. Y para el pueblo egipcio el problema eran los judíos. Ellos habían ocasionado estas 10 plagas. Entonces, este era un momento de venganza para los egipcios, según su
criterio. Estaban viniendo a vengarse y a destruirlos con su ejército, carros, caballos, y ellos sin armas, no tenían armas. Y en esa circunstancia, Moisés oró y el Señor le dijo: pero ¿por qué oras? ¿Por qué no extiendes tu mano? Y Moisés fue a extender su mano. Se partió el mar. Claro, la gente estaba desesperada, ¿no? Es como ver venir una locomotora y tú estás parado en la vía. Estaban desesperados, no sabían qué iba a pasar. Pero Moisés extendió su mano y el mar se abrió para que ellos pasen. Y así es tan importante escuchar la voz del Señor. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Porque eso va a marcar la salida a cualquier prueba, a cualquier dificultad. El ser humano, todos los seres humanos, tenemos tres partes. Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. ¿Ya? Y en términos teológicos eso se llama tricotomía. El ser humano está compuesto por tres partes. Ahora hay otras teologías que dicen que el ser humano solamente tiene dos partes: espíritu y cuerpo. Y lo que es alma lo atan, lo fusionan con lo que es espíritu. Pero me parece algo muy humano y no espiritual. Yo no soy dicotomista, sino tricotomista. Somos tres partes. ¿Y por qué? Porque, a ver, el alma es donde están nuestras emociones, donde están nuestros pensamientos, donde están nuestros deseos, donde están la esencia de nuestro ser humano. Es el alma. ¿Y qué es el espíritu? El espíritu es una parte interior que, según el diseño de Dios, es lo que nos comunica con Él. Y ahí es donde el Señor, en su plan, ha diseñado que el Espíritu Santo venga a morar en nuestro espíritu, sea parte de nuestro espíritu. Y la palabra nos dice que antes de ese momento que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, esa parte de nosotros, el espíritu, está muerta. ¿Cómo muerta? No sé, la parte científica de eso no se puede entender muy bien. ¿Cómo es que uno puede tener un espíritu muerto dentro? Pero, por ejemplo, cuando vemos en Efesios, el capítulo 2, Pablo muy claramente habla. En el capítulo 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, etc. ¿Estaban vivos o estaban muertos? Depende de qué estamos hablando. Tu cuerpo estaba vivo, pero su espíritu estaba muerto. ¿Y qué pasa con el alma cuando el espíritu está muerto? El alma es corrompida por las circunstancias y por nuestra naturaleza humana. Cuando hablamos del viejo hombre, estamos hablando de nuestra alma corrompida, que está desviada de los principios de Dios. Ahora, podemos decir que el alma de Adán y Eva, por ejemplo, estaba neutra cuando nacieron. Ya no estaba infectada por el pecado como es la nuestra.
Las almas de todos los que hemos nacido después de la caída ya tienen una infección, ya está contaminada por el pecado. Por ejemplo, un bebé desde que nace siempre trata de manipular a sus padres. Todos los que han tenido bebés saben eso. Si tú al bebé le acostumbras a dormirse en tus brazos, por ejemplo, ya no va a querer ir a la cuna. Si le acostumbras a dormir en tu dormitorio o en tu cama, peor todavía, no va a querer ir a la cuna. Y no va a querer dormir aparte tampoco. Entonces, ¿quién le enseñó al bebé a manipular así? Nadie le ha enseñado. Está en su naturaleza. ¿Ya? Ahora, uno puede decir, no, es que es su instinto de supervivencia. Bueno, pero podía ser de otra forma, ¿no? Pero es manipulador. Todo bebé es así. Ahora, a medida que crece, se desarrolla la persona, su alma aprende cosas malas. Y todos hemos sido instruidos por el mundo, querramos o no. Nuestra alma ha aprendido malas costumbres, malas ideas. Hemos sido edificados en un sentido corrupto, en la iniquidad del mundo. Entonces, está el alma ahí, el espíritu está muerto, ¿y qué vida tiene esa persona? Es esclavo del pecado, tu vida no tiene, está sin esperanza y sin Dios en el mundo, como dice aquí Efesios también. En el verso 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la situación de una persona que no ha nacido de nuevo, que su parte espiritual está muerta. Así lo define la palabra. Ahora, ¿qué hace Dios con su Espíritu Santo? Viene a morar en nuestro espíritu, le da vida a nuestro espíritu y se relaciona con nosotros por medio del Espíritu. El Espíritu Santo nos permite, lo más importante, escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Y si somos maduros como para obedecer, entonces es la manera en que Dios nos guía, nos encamina. ¿Cómo sabemos que el hombre tiene 3 partes? Hay escrituras que nos muestran esto. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:23 dice, 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces aquí Pablo en la palabra nos está mostrando la naturaleza del ser humano. Somos tripartitos. Tenemos esos 3. ¿Por qué es importante esto? Porque si no aprendemos a discernir los pensamientos que son de nuestra alma, de la palabra que Dios nos habla por medio del Espíritu Santo, nuestra vida se vuelve un caos, una confusión. Y muchas veces los cristianos nos dejamos llevar por nuestros propios pensamientos, pensando que es la palabra de Dios en nuestro corazón. Y no es. Lamentable no es. Y los errores que cometemos por eso son fatales, son graves. Ahora, ¿de quién es la culpa de dar pasos sin escuchar a Dios? Es nuestra culpa. No le podemos culpar a Dios. Y si se han dado cuenta, Dios nunca grita. Dios habla suave.
¿Se acuerdan de, creo que era Elías, que estaba ahí en una cueva y vino un terremoto y una tormenta y al final un silbo apacible y delicado, dice, y esa era la voz de Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender a escuchar ese silbo apacible y delicado, que es la voz de Dios, que es por medio del Espíritu Santo que Dios nos habla. Por eso es muy importante esa distinción entre nuestra alma y el Espíritu. Y también hay otra escritura en Hebreos 4:12 que habla de la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios hace división. Ese es el sentido de este partir entre el alma y el espíritu. Hace distinción, hace división entre lo que es el alma del hombre y lo que es el espíritu de Dios. Y una gran parte de nuestra vida cristiana, hermanos, es el aprender a escucharle. Es una gran parte de nuestra vida, de la madurez cristiana, es escuchar la voz de Dios. Aprender a ser sensibles a la voz del Espíritu. Y cuando estamos afanados y turbados, como yo estaba esta mañana en mi casa buscando la Biblia, entonces no escuchamos pues la voz del Espíritu. Porque esa nuestra turbación, nuestros nervios, desesperación, presión, a veces hay circunstancias graves en nuestra vida. A veces hay enfermedades, a veces hay necesidades, a veces hay conflictos en la familia que no nos dejan escuchar la voz de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Como lo que Mario nos compartía hace un rato. Tenemos que aplacar nuestro corazón, nuestras emociones, aplacar ese deseo de arreglarlo nosotros, porque siempre tenemos esa actitud. Este es mi problema, yo lo voy a arreglar. Y no queremos dar lugar al Espíritu Santo. No queremos escuchar a Dios. Queremos, pero no podemos, porque estamos muy alterados, nerviosos, como estaba pasando Esther ese momento, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Hay que humillarse y orar, buscar a Dios. Cuando Dios saca al pueblo de Egipto, ¿se acuerdan? Con esas 10 plagas, los trae al desierto en Sinaí, delante del monte de Sinaí, y les habla. En Éxodo 19, versos 4 en adelante hasta el 6, les dice algo muy importante, que ellos iban a ser su pueblo. Esto era novedad para los judíos, no se olviden. Habían estado 400 años de esclavos en Egipto y no tenían una relación con Dios. Y después viene Dios y los saca de esa esclavitud, partiendo el Mar Rojo con las 10 plagas, etc. Los trae a este lugar y les habla. Llegaron al desierto de Sinaí, habían salido de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Estoy leyendo Éxodo 19, verso 2. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, esto es importante, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto,
vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, ¿qué nos convierte en pueblo de Dios? El escucharle. Si ustedes dieren oído a mi voz, serán mi especial tesoro sobre todas las naciones de la tierra, sobre todos los pueblos. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Obviamente, la primera parte es escucharle y la segunda parte es obedecerle. Generalmente la palabra de Dios viene con un contenido. Dios nos quiere decir algo con alguna razón, con algún propósito. No es solamente como las palabras de un poeta, digamos. Viene con un propósito, con un mensaje. ¿Y para qué quieres escucharle si no le vas a obedecer? ¿No ve? Si queremos escuchar la voz de Dios, es porque deseamos obedecerle. Y eso es lo que nos convierte en su pueblo, miren. Eso es lo que nos convierte en pueblo de Dios. Entonces, el corazón del ser humano, el alma, tiene dificultad para escuchar a Dios. Mucha dificultad. A no ser que sea una voz audible de Dios que nos hable, ¿no? Que eso alguna vez ha pasado, pero no es lo normal. Dios tendría que hablarle a cada uno todo el tiempo para que reciba palabra. Por eso Dios ha diseñado una vida llena del Espíritu para que podamos escucharle claramente. El Espíritu Santo trae la palabra de Dios a nuestra vida. Si vemos, por ejemplo, en Juan capítulo 16, si no me equivoco, en el verso 13, Juan 16, 13, Jesús está hablando, Señor Jesús, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, el Espíritu Santo oye de la boca de Dios y nos lo hace saber. Nos transmite la palabra del Señor. Y hermanos, es muy importante tener un corazón humilde, tener un corazón dispuesto para escucharle, para ser sensibles a la voz del Espíritu. Porque de otra manera andamos por este planeta como si no tuviéramos Dios, como si no le conociéramos. Cada uno, así lo describe ya desde el Antiguo Testamento, el Señor lo describe, cada uno según los pensamientos de su malvado corazón. Esa es la forma de andar sin el Espíritu Santo. Entonces ya ha sucedido el evento de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo y Dios lo derramó sobre toda carne, dice. Y ahí en la profecía, en Joel me parece que está en la profecía sobre ese derramamiento del Espíritu, aclara que va a ser sobre toda carne, inclusive sobre siervos y siervas, dice. O sea que no hay distinción cultural, no hay distinción social, no hay distinción de si tienes o no tienes dinero. Es cuestión de un corazón sensible.
Es cuestión de una persona que se humilla para escucharle a su Dios. Ese es el punto. Ahora, hay muchos ejemplos en la palabra de personas que han empezado bien su vida con Dios, ¿ya? Pero en el camino han dejado de escuchar y sus vidas han colapsado. Hay muchos ejemplos de esto. Uno es el ejemplo de la vida de Saúl. En Primera Samuel, el capítulo 10 de Primera Samuel. Israel casi siempre tenían guerra, estaban en guerra, y en este caso el profeta Samuel era el que los encaminaba y los llevaba para pelear. Pero ya al final el pueblo dice: queremos un rey, y Dios les da un rey pintudo, como diríamos, alto, simpático, me imagino corpulento, ¿ya? Un rey que parecía el rey. Dice que cuando estaba el pueblo todos parados, Saúl sobresalía, todos le llegaban al hombro. Él sobresalía por una cabeza sobre los demás. Y empieza con mucha humildad. Ustedes leen lo que Saúl hace. Empieza con mucha humildad. En el capítulo 10 de 1 Samuel, el verso 6, vamos a leer hasta el 8. Entonces, aquí Samuel está explicando a Saúl lo que le va a pasar cuando sea lleno del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento no era sobre toda carne. En el Antiguo Testamento era sobre algunos nomás. En este caso, Dios decide llenar a Saúl con su Espíritu Santo para que sea un buen rey. Y le está explicando, le dice en el verso 6, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Había un grupo de profetas que estaban profetizando. Y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, y entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron. Al final del verso 10, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Entonces, este es un ejemplo en la palabra de una persona que, a pesar de ser muy simpático, lo que ustedes quieran, no conocía a Dios, no tenía una relación con Dios. Pero Dios le dice: va a venir el Espíritu sobre ti y vas a ser mudado, cambiado en otro hombre. Tu vida va a cambiar. Y es verdad, lo que el Espíritu hace cuando viene a nuestra vida nos cambia nuestra forma de ser. Lo que compartía Mario sobre el carnaval y sobre la chaya, nadie le había explicado, pero el Espíritu Santo le mostró, ¿no? Y fue extraño para tu familia, ¿no? ¿Qué le pasa a este? ¿Cómo no va a compartir la chaya con nosotros? ¿No ve? Y ahí empezó la separación, en cierta forma, de una vida cristiana con los demás, ¿no? Que vivían normal.
¿Quiénes chayan en Bolivia en carnaval, el martes de carnaval? Todos. Es lo normal. Excepto aquellos a quienes Dios les ha mostrado que eso es idolatría. ¿Ve? Pero si no te muestra Dios, tú como mundano nomás andarías. ¿No ve? No debemos andar así. Por eso es importante saber lo que hace el Espíritu Santo que nos cambia nuestro corazón. En el capítulo 13 de 1 Samuel vemos ya el momento en que Saúl está bajo mucha presión, porque el ejército filisteo está ahí y no era un ejército pequeño, era un super ejército. El verso 5 de 1 Samuel 13 dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, imagínense eso, es como 30,000 tanques. 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. En otras palabras, sálvese quien pueda. Estaban realmente en aprieto. Porque ¿quién se va a enfrentar con este ejército tan terrible? ¿Ya? Ahora, ¿quién era el responsable de guiar al pueblo? Adivinen. El rey, pues. ¿Y quién era el rey? Saúl. Entonces Saúl estaba dividido entre voy a hacer lo que todos los reyes hacen antes de la batalla, que hacen un sacrificio, buscan el favor de Dios, etc. O voy a esperar que venga Samuel. Ese era el dilema en su corazón. Y algunos de los hebreos, el verso 7, pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces Saúl dijo: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Ya, están en una guerra con un ejército tremendamente poderoso al frente. Están desesperados, todos están temblando, el pueblo está en aprietos, algunos se están escondiendo en fosos, en cuevas. Es como cuando vienen a hacerte algo y tú te ocultas bajo la cama. Más o menos eso estaba pasando. ¿Ya? Y la gente se está desertando. Los pocos que tenía Israel se le están yendo a Saúl. Entonces él hace el holocausto. Verso 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, y me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. ¿Qué les parece? ¿Bueno o malo? Depende de con qué ojos miras. Si miras con ojos humanos, tú dirías: caramba, este rey lo ha hecho bien. Ha implorado el favor de Jehová antes de la batalla. Lo hizo bien. Pero si ves desde los ojos de Dios, ha desobedecido el mandato. Entonces Samuel dijo a Saúl, verso 13: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón.
al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Qué importante es guardar el mandamiento de Dios, guardar la palabra de Dios. Mientras más presión hay, más deberíamos aquietarnos para escucharle bien, porque eso es crucial. Es crucial escuchar. Yo les cuento una anécdota. Mi hijo Pablo tenía más de 25 por ahí de edad y empezó a quedarse paralítico de las piernas. Estaba en la U, tenía que subir las gradas y le costaba subir. Sus compañeros tenían que ayudarle para poder subir las gradas de la U. Y le costaba vestirse. Entonces le llevamos a los médicos, fisioterapeutas y masajes y esto y el otro. Y cada día estaba peor. No mejoraba. Y al final, de una manera que Dios hizo, nos contactamos con un médico, neurólogo, que le examinó y con la primera examinada dijo, él tiene un problema entre tal y tal vértebra de la columna y eso hay que operar. Era para ayer, nos dijo. Y la verdad, pues, él estaba quedándose ya paralítico de las piernas. No podía ya caminar. Entonces lo internamos en la clínica donde este doctor prescribió los análisis, todo lo que se tenía que hacer para la operación y al mismo tiempo buscamos ayuda de afuera, de los hermanos que conocíamos en Estados Unidos, en otros lugares. Mi cuñado que trabaja en Repsol consiguió ayuda de Argentina, nos iban a esperar en el aeropuerto con una ambulancia, teníamos que viajar allá, y todo eso, y en Estados Unidos también estaban orando por esta situación. La verdad, no sabíamos por dónde ir, qué hacer. ¿Le hacemos operar acá o lo llevamos afuera? Era el dilema. Y al final Dios me dio una palabra y me dijo, aquí le van a operar con este médico. Entonces lo internamos, ya le habían sacado la sangre, ya estaba en los análisis y estaba mi hermana Denise y mi esposa en la habitación, Pablo también obviamente, y hablan con una enfermera de ahí, le preguntan, ¿qué tal es este doctor? No, porque no lo conocíamos. Recién lo acabábamos de conocer. ¿Qué referencias? Como él opera acá, entonces ustedes deben tener referencias, cómo han salido las personas que él ha operado. Y esta enfermera dice, ¿saben qué? Le ha operado a mi sobrina y mi sobrina ha quedado paralítica. Ha quedado paralítica. Así que este no es un buen doctor. Y en ese momento estábamos como los judíos. ¿Dónde nos ocultamos? ¿Qué hacemos? ¿No ve? Temblando, porque era una situación difícil. No era una operación fácil. El médico nos dijo, esto no es fácil. Es o para la silla de ruedas o para el cajón. Esas son las alternativas si es que sale mal la cosa. Nos hizo firmar 6 páginas de descargo de lo que podía salir mal y que estábamos asumiendo esa responsabilidad. Así. Entonces, Denise y mi hermana y Ivonne, mi esposa, dicen, nos escaparemos y lo llevamos afuera. Tú agarras la maleta, yo agarro al Pablo y salimos de acá. Y Dios Dios nos ha hablado.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner la palabra de Dios a un lado y vamos a hacer nuestra solución en una circunstancia tan difícil? No, pues. Entonces, ¿saben con qué me habló Dios? Está en Primera de Reyes, capítulo 12. O sea, cuando Dios dividió al pueblo de Israel en dos por causa del pecado de idolatría, una parte quedó con Roboam, uno de los hijos de David, y otra parte quedó con Jeroboam, hasta se parecen los nombres, que quedó a cargo de las 10 tribus de Israel. Y Jeroboam pensó humanamente y dijo: cada año el pueblo tiene que ir a Jerusalén. Así que el corazón del pueblo se va a ir ahí, tras el otro rey. Para que no ocurra eso, vamos a hacer otros lugares de sacrificio, en Betel y en Gilgal, creo. Vamos a hacer otros 2 lugares para que el pueblo no tenga que ir a Jerusalén. ¿Qué opinan de esa solución? Fatal, porque humanamente bien, pero espiritualmente fatal, porque solamente en el templo se podía ofrecer sacrificios. En el verso 28, Primera Reyes 12, 28, está dándonos la decisión, nos está comunicando la decisión de Jeroboam. Primera Reyes 12, 28. Habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. En otras palabras, estos son tus dioses que te han sacado de Egipto. Porque esa era la señal más grande que el pueblo tenía de Dios. Los había sacado de semejante esclavitud, con milagros y señales, 10 plagas y el partimiento del mar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, él le atribuye a estos ídolos lo que Dios había hecho. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, etc. Instituyó fiestas. Verso 33. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Eso estaba pasando en Israel, ¿ya? Ahora en el capítulo 13, he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel, o sea el profeta, clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, que ores por mí para que mi mano me sea restaurada. El varón de Dios oró, etc. Y le dijo: ven, te voy a dar, vas a comer y te voy a dar un presente, ven a mi casa. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo. El verso 8. Ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres.
Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó, y yendo tras el varón de Dios le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino por donde fueres. Hasta ahí, bien, ¿no ve? Retuvo la palabra de Dios. Y el otro le dijo mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Eso era verdad. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Eso ya era mentira. ¿Por qué le mintió? Cuando un día estemos con él, le vamos a preguntar. Yo no sé, y no dice la palabra por qué, pero le mintió. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. En otras palabras, al profeta viejo vino palabra de Jehová. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová: por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, yéndole le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Bueno, y está el relato. Ahora, ¿cuál fue el error del profeta nuevo? No quedarse con la primera palabra que Jehová le había dicho. Hasta que el profeta viejo vino a hablarle, estaba bien. Estaba reteniendo, no voy a poder ir a comer, no voy a volver por este camino, tengo que seguir por el camino que Dios me ha dicho. Bien, hasta ahí. Cuando el otro le dice: un ángel del Señor me ha hablado y tienes que volver conmigo para que comas, le creyó en contra de la palabra que Dios le había dado. Ahora, ¿puede Dios contradecirse así? ¿Te da una palabra y después manda un ángel para que te diga lo contrario? No, pues. ¿Qué debería haber hecho este profeta nuevo? Sencillo. Haber preguntado a Dios: Señor, ¿voy a ir con este profeta viejo o voy a seguir tu mandato? ¿Qué le hubiera dicho Dios? Seguí el mandato. No vayas. Pero él no oró y pensó que era verdad, fue engañado y al final murió. Ahora, esta enseñanza Dios puso en mi corazón en esa circunstancia, y yo les dije: no nos movemos de acá porque Dios me ha dicho que va a ser así. Vamos a operarle acá y con este médico. Mi familia extendida me respaldaron, me apoyaron, escucharon que Dios me ha hablado y aceptaron. Mejor que mi esposa y mi hermana, que ellos querían escapar como sea. Y nos quedamos y se le operó. Algunos de ustedes deben acordarse, había mucha gente en la clínica para orar. Se necesitaron no sé cuántas unidades de sangre, las sábanas salían
llenas de sangre de la cirugía. Y se consiguió la sangre. Dios hizo milagros porque su sangre es A negativo, una sangre rara. Entonces costó, pero salió todo bien. Salió todo bien. Él camina, juega fútbol, trepa cerros, etc. ¿No? Salió todo bien. Él había tenido como un ovillo de venas y arterias ahí en la columna. Y esas venas y arterias estaban entrando por la parte de atrás de la columna y apretando la médula. Y por eso se estaba quedando paralítico. Y todo eso lo sacó el médico. Ahora otros médicos decían que eso había que hacer de a poco, en varias cirugías. Pero el médico lo hizo de una. Lo sacó todo y claro, hubo una pérdida grande de sangre. Cuando salió estaba blanco Pablo, parecía una página. Se usó bastante sangre, parientes tuvieron que venir a donar, etc. Pero el punto es, cuando Dios te habla algo, Dios no se va a desdecir. Tienes que agarrarte de esa palabra. Si sabes que Dios te ha hablado, no tienes que cambiar. No puedes cambiar. Entonces, necesitamos, hermanos, ser sensibles al Espíritu Santo para escuchar la voz de Dios. Poner a un lado nuestra preocupación y nuestra aflicción y nuestras emociones para poder escucharle. Porque eso no nos deja escuchar. Muchas veces estamos perturbados por lo que está pasando y no escuchamos ya a Dios. Pero qué importante es escucharle. Qué importante es prestar atención y no movernos de la palabra de Dios. No desviarnos de eso. Amén. Queremos darte gloria esta mañana, Señor. Oh, cuán hermoso eres, Jesús. Oh, cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Oh, cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria. Gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria.
vamos a cantar. Con la música del cielo vamos A cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. el pueblo de Dios dice, vamos. Levanta tu voz. Con la música del cielo vamos A cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar. vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Tu nombre. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.